Bienvenidos a Abogadas al Rescate. Hoy vamos a repasar con vosotros las garantías, que tenemos muchas compras por delante y es importante refrescar algunos consejos legales para saber cuáles son nuestros derechos como consumidores. Así que vamos a empezar por repasar cuándo hay garantía, en qué tipo de contratos vamos a poder utilizar estos derechos, y estamos hablando de contratos que se celebran siempre una de las partes siendo un consumidor, ¿vale? Un consumidor usuario siempre tiene que ser una de las partes y el otro tiene que ser un empresario que se dedique a la venta o suministro de productos de consumo. Por lo tanto, muy importante, no aplican estos derechos que estamos comentando a las compraventas realizadas entre dos particulares, ¿vale? En ese caso hay otros derechos diferentes que están regulados en el Código Civil, de los cuales ya hemos hablado en otras ocasiones, pero, Susana, no van a ser estos que vamos a comentar hoy. Y vamos a comentar, Elena, un poquito más a los tipos de contratos que sí aplica y que no aplica esta normativa. Aplica a la compraventa de productos, ropa, vehículos, electrodomésticos, agua o gas envasados, y a la compraventa de suministro de productos que tengan que producirse o fabricarse. Sin embargo, no va a aplicar a los productos adquiridos mediante venta judicial, al agua o gas cuando no estén envasados, los envasados sí los incluíamos, los que no, no, y a los productos de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores y usuarios puedan asistir personalmente porque ya los están viendo allí, ya los conocen. Eso es. Y vamos a repasar ahora, Susana, los tipos de garantías que tenemos como consumidores, que son dos. Tenemos una garantía que llamamos legal y luego una garantía comercial, y vamos a empezar por la garantía legal. Bueno, la garantía legal tiene una duración de 2 años cuando los productos que adquirimos son nuevos, y cuando compramos productos de segunda mano, pero aquí cuidado, de segunda mano en un establecimiento abierto al público que sea un empresario profesional, acordaros, no hablamos nunca de compra entre particulares, entonces en ese caso de compraventa de segunda mano sería 1 año como mínimo, pero si no se dice nada, si no se pacta nada, serán también 2 años, igual que en el caso de los productos nuevos. Importante, esa falta de conformidad, ese defecto que vamos a encontrar en el producto, si lo encontramos durante los 6 primeros meses desde que lo hemos comprado, se va a presumir que ese desperfecto ya existía al entregarse el producto, y por lo tanto no tendremos que demostrar que no fue culpa nuestra en su manejo o en su utilización. ¿Desde cuándo vamos a contar esa fecha de garantía, ese plazo de garantía de 2 años o a veces 1 en los productos de segunda mano? Pues desde la fecha de nuestro ticket o factura de compra, pero cuidado, Susana, porque si resulta que nos lo entregan después, que a veces compramos porque pagamos en tienda y nos lo entregan en casa, o lo compramos por internet, bueno, en ese caso tendremos que tener en cuenta la fecha de entrega, siempre que la podamos justificar por un albarán de entrega, un justificante de entrega en el domicilio, y desde ahí empezamos a contar los plazos de garantía. Un punto muy importante, porque hay mucha gente que no conoce, lo mismo que otra duda habitual es a quién reclamamos, al vendedor o al fabricante, porque a veces el vendedor nos manda al fabricante y a la inversa. Pues la regla general es que nos podemos dirigir directamente al vendedor, y solo nos tendremos que dirigir al fabricante si es imposible una carga excesiva para el consumidor dirigirse al vendedor. ¿Qué derechos tenemos? Pues van a ser 4 fundamentalmente: el de reparación, el de sustitución, el de la rebaja del precio y el de la resolución de contrato, que si te parece, Elena, los explicamos un poquito cada uno. Vamos a explicarlos un poquito, que es muy importante. Por ejemplo, vamos a empezar por la reparación, sustitución. Y una de las dudas es quién escoge, es decir, si yo puedo escoger entre que me den un producto nuevo o que me reparen el que ya tengo, que tiene algún defecto. En principio, la regla es que elige el consumidor, salvo que una de las opciones sea imposible o desproporcionada. Al final termina siendo el establecimiento el que escoge, pero legalmente, salvo que se dé esta circunstancia, sería el consumidor el que tiene que elegir, Bueno, pero cuidado, que no siempre cabe la sustitución. Decimos que no cabe la sustitución por productos que no sean sustituibles, que es obvio, pero vamos a poner un ejemplo. Si yo encargo una cosa hecha a medida, por ejemplo, pues un sofá que me lo tapicen con una determinada tela o cualquier cosa que yo encargue para mí de una manera especial, lógicamente no voy a poder pedir que me sustituyan por otro. Y tampoco cuando compramos productos de segunda mano. Acordaros que decíamos, hay garantías cuando compramos productos de segunda mano en un establecimiento, tienda abierta al público. Claro, si es de segunda mano no va a haber otro idéntico igual por el que se pueda sustituir. Pero es que hay que tener en cuenta también, ambas opciones son gratuitas, tanto la reparación como la sustitución, parece obvio, pero hay que recordar que no nos pueden cobrar gastos de envío, ni gastos de desplazamiento, ni mano de obra, ni materiales. No pueden cobrarnos absolutamente nada. Y además tienen que hacerlo en un plazo razonable. La ley no marca un plazo exacto, habla de un plazo razonable, lo cual es un poco complicado de exigir a veces.
Además, mientras se repara o se sustituye el producto, se suspende el plazo de garantía, es decir, si tardan 3 meses en dármelo, paréntesis, en esos 3 meses no me está corriendo la garantía de 2 años. Y ahora vamos a suponer que hemos elegido una de estas opciones, además nos ha ocurrido personalmente con algún producto, elegimos por ejemplo la reparación y esa opción no soluciona el problema, nos devuelven el producto y sigue teniendo el mismo fallo, o elegimos la sustitución y el segundo que nos envían también mantiene un fallo. Bueno, pues entonces en este caso el consumidor puede elegir cualquiera de las otras alternativas de derechos que comentábamos. La otra alternativa, si elegimos reparación-sustitución o si elegimos sustitución-reparación, salvo que resulte especialmente desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato, que son los otros 2 derechos que antes comentábamos. ¿En qué consiste esa resolución del contrato? Bueno, pues la resolución del contrato consiste en que vamos a tener que devolver el producto y la empresa nos va a devolver el precio. Esa resolución no procede para productos o problemas de escasa cuantía, porque ahí, bueno, pues se entiende que es excesiva carga para el vendedor o el fabricante. Y la rebaja del precio, si optamos por esa opción, si el producto nos vale con ese fallo, pero realmente no vale lo que pagamos por él, podemos optar por la rebaja del precio y será proporcional, Elena, a esa falta de conformidad, a ese defectillo que tenga el producto. Que también hay que intentar ponerse de acuerdo para no acabar en el juzgado. Bueno, y vamos a seguir ahora con la garantía comercial. Recordaros que decíamos, puede haber una garantía legal o una garantía comercial. Hasta aquí hemos hablado de la garantía legal. ¿Qué es la garantía comercial, que es la que nos falta? Bueno, la garantía comercial la puede ofrecer cualquier empresa, pero es importante tener en cuenta que esta es voluntaria, ¿eh? Significa que si la establece la empresa va a ser adicional a la garantía legal. Es decir, añadiremos, por lo general suele ser más años de garantía y las empresas lo utilizan, bueno, pues para hacer una especie de guiño de que sus productos son muy duraderos y diferenciarse un poquito de la competencia con esta garantía adicional muy habitual, por ejemplo, en vehículos, en coches, en algunos electrodomésticos también de marcas muy conocidas. Bueno, el consumidor la puede exigir por escrito y en soporte duradero, muy importante porque estamos hablando que tiene que durarnos más allá de los 2 años de la garantía legal y como solo existe si se pacta, necesitaremos el documento que lo acredite, así que vamos a tener que exigir y conservar ese escrito en el que se indican las condiciones de esa garantía comercial de la que estamos hablando, que además tiene que estar al menos en castellano. Si nos la quieren dar luego en muchos otros idiomas, estupendo, pero como mínimo tienen que facilitárnosla en castellano. Que la entendamos bien, en soporte duradero y además con un contenido mínimo, con una serie de especificaciones que al menos tiene que contener y que marca la ley, y que son el bien o servicio sobre el que se aplica esa garantía, el nombre y la dirección de la empresa que nos ofrece esa garantía, los derechos adicionales que se nos conceden con esa garantía sumada a la legal, el plazo de duración, el alcance territorial, las vías para reclamar esa garantía y además, muy importante, esa garantía comercial que nos están ofreciendo no puede afectar a la garantía legal del consumidor que antes comentábamos y que en productos nuevos, como decíamos, es de 2 años. No os vayáis todavía, aún nos quedan un par de consejos interesantes sobre este tema. Cuando encuentres un problema en un producto, informa al vendedor lo primero posible de forma fehaciente. Esto significa que tienes que dejar constancia del contenido de la comunicación y de su recepción por el destinatario. En cualquier caso, tienes que hacerlo antes de 2 meses. Si no hay prueba en contrario, se presume que lo has hecho en este plazo. Si el problema se produce después de los 6 primeros meses, es posible que tengas que demostrar que el daño no es culpa tuya. Consigue pruebas antes de entregar el producto al vendedor, pero no interfieras en el estado del mismo. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.